Vamos a ver. Sí. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende Inglés. How are you, or Tiger? La serie de videos en la que aprendemos inglés gracias al material proporcionado por English Grammar 101. Continuamos. Creo que este es el último episodio que vamos a hacer sobre el Let's Review con respecto a los cases of personal pronouns. Y pues nada, vamos a ver qué nos depara la lección de hoy. Entonces, si recordamos, empezábamos, ¿no? Con esto que hay muchos tipos de pronombres que causan confusión cuando bla bla bla, ¿no? Y nos dice que pues nos van a poner ejemplos, ¿no? Para, para utilizar los casos, ¿no? Pronouncing compounds. In sentences that use it to pronounce or a noun and a pronoun together. Entonces, vamos a ver los errores más comunes y vamos a ir analizándolos detenidamente, así como también extrayendo el vocabulario, ¿no? Error número 1, utilizar object pronouns en lugar de subject pronouns. Object pronouns. Entonces teníamos esta oración, ¿no? Went to school. Vocabulario. Went. No sé qué significa, no sé. Go, creo que es go, pero en pasado. Went, fue. Fueron. Fuimos. Fuiste, creo que también. Ok, ¿qué vamos a otra palabra? School, creo que ya sabemos school. School es un noun. School es escuela. ¿De acuerdo? School es un noun. Y nada, entonces Jesse and me went to school. Jesse and I went to school. Him and me bought. Este es el pasado de buy. Perdón. Vocabulario. Buy es comprar. Entonces bought es compró, compramos, compraron, compraste, todo. Comprasteis. Puppy es una forma de decir perro, ¿de acuerdo? O cachorro. Creo que cachorro es la forma correcta. Cachorro. Todo como un perrito. Creo que sí, de hecho debería haber puesto cachorro ahí. Last week. A ver, podríamos decir que last es el último o pasado, pero vamos a traducirlo como un noun. Como un solo noun. ¿De acuerdo? Recuerden los compound nouns. Entonces vamos a traducirlo como semana pasada. Pasada. Vamos a traducirlo como si fuese una sola palabra, ya que pues no voy a ponerme aquí a explicar la gramática de last. Last, after, todas esas cosas, ¿no? Él y yo compramos un perrito la semana pasada, un cachorro. Creo que took, ya lo expliqué. Bueno, lo voy a explicar por si acaso otra vez. Take es tomar
¿de acuerdo? Es, ¿cómo decirlo? Voy a traducirlo. Take the bus. Esto sería como... No sé si en español existe esta frase. Tomar el autobús. No sé si en español se dice tomar. No creo que nadie lo usa así, ¿no? Bueno, vamos a ver. We took the bus. Ok, entonces... la clave de estas oraciones es muy simple, ¿no? Wow, se cayeron unas cosas allá. Bueno, vamos a poner una oración de ejemplo. Por ejemplo, Maria, Sarah, and I kissed yesterday. Sara y yo nos besamos ayer. Bueno, entonces kiss sabemos que es besar, ¿no? Kiss, besar. Entonces, el truco con este tipo de oración era ver si comprobar si el pronombre se puede mantener por sí mismo. Entonces, por ejemplo, una oración de ejemplo podría ser I kissed her. Yo la besé. Entonces, decimos I kissed her. No podemos decir me kissed her. Es como me la besó. Sí, me la besó. Sí. No podemos decir algo así, ¿de acuerdo? Entonces, nada. Es simple. Dejar el pronombre y el verbo solos para ver si se sostienen, ¿de acuerdo? Con todas las reglas que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, pasa lo mismo con las demás oraciones. Jesse, I... creo que está... De hecho, está aquí abajo, ¿no? So... I bought. Mi bought. No se puede decir eso, ¿de acuerdo? Es como mi compró. Yo compré. I went to school. I went. Entonces, y en este caso, en el último caso de me and them, simplemente podemos decir we took. We took, nosotros tomamos el autobús. Continuamos. As in subject pronouns in place of object pronouns. Entonces, continuamos. Ahora, este es el mismo caso, ¿de acuerdo? Sarah kissed me. Entonces, eso sería Sara me besó, ¿de acuerdo? No podemos decir Sarah kissed I. Sara besó a yo. No tengo ni idea de cómo traducir eso. Pero básicamente no. Recordemos. El object pronoun es aquel pronombre que recibe una acción de un verbo o algo así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Sara besa a alguien,
alguien recibe una acción. En ese caso, pues somos nosotros. Me, yo, Sara. Vocabulario, meet. Meet es el pasado de met, creo. Y esto pues, significa conocer. En este caso vamos a darle como conocer. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué más tenemos? Hit. Hit en este caso es golpear. ¿De acuerdo? Continuamos. Hot es un objetivo. No sé si traducir esto. Vamos a traducir hot. Perdón. Vamos a ver de aquí. Hot. Caliente, aunque no tengo ni idea. Se supone que esto es un helado. Un ice cream, ¿no? Helado. Pero supongo que será cosa del nombre. Ok, sat es... ¿Sat se dice? No me acuerdo. Es el pasado de sit. Sit es sentarse. Between. Between es una preposición, ¿de acuerdo? Voy a poner aparte. Entonces, between puede traducirse como en medio, entre, en medio o entre, ¿no? Un momento, por favor. Tengo que dejar de madrugar. Entonces, significa entre, between, entre algo, en medio de algo, ¿de acuerdo? Son todos esos significados. Así que nada, between. Tengo mucho sueño. Between you and me. For. Creo que también traducí. Creo que ya habíamos traducido for. For. For es otra preposición. Y significa para y por. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Aquí nos dice lo del hint, ¿no? Que es intercambiar, por ejemplo. Jesse and I went to school. No se puede decir we went to school. Nancy hit you and me. No diríamos Nancy hit me. No diríamos Nancy hit I. Nancy hit me. Recordemos. El pronombre de objeto, al ser un objeto, recibe la acción del verbo. Muy bien. For me and for I, lo mismo, una preposición, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es la de pronoun order, es decir, el orden de los pronombres. Y bueno, es aquí donde nos decía que por cortesía normalmente cuando tenemos dos pronombres que sea como I y me, o sea, yo o me,
Em, writing conventions es como... em, writing conventions sería como las convenciones de escritura. Las costumbres, ¿no? Es como lo que normalmente se aconseja. Es que pues el pronombre me o I venga después del otro, ¿no? Entonces, Sam and I saw. Creo que sí saw ya lo tradujimos, ¿de acuerdo? Sí, pasado de sí. A movie. Creo que movie no lo hemos traducido. A ver, que me equivoqué. Aquí. Entonces, movie. Voy a poner ese las Wii aparte. Movie es película. ¿De acuerdo? ¿Por qué sigue estando ahí? Movie. Movie. Película. ¿De acuerdo? Saturday. A ver, lo voy a poner junto con las week. Porque es un tiempo. Saturday es sábado. ¿De acuerdo? Sam and I saw a movie on Saturday. Normalmente cuando hablamos de hacer algo cierto día de la semana, decimos on Saturday, on Monday, on Wednesday, que siempre me dificulta pronunciar esa palabra. On Thursday, on Friday es sábado, es viernes, ¿de acuerdo? Sam y yo miramos una película el sábado. Saw, en este caso sería miramos porque es plural, ¿de acuerdo? Y pues es en pasado. I wrote. Es el pasado de write. Uy, creo que esto ya lo hemos hecho como writers. Write. Write significa escribir. ¿De acuerdo? Write. Entonces, en este caso, I wrote. Escribí a story. A ver, story. A ver, no me hagan mucho caso aquí, ¿de acuerdo? Esto significa historia. Pero no el tipo de historia que encontraríamos en un libro, por ejemplo, de la historia de Grecia basada en hechos reales. Sino como, creo que este tipo de story es como para ficción, libros, novelas o algo así, ¿de acuerdo? No lo sé. Lo que sí puedo decir es que hay otro sustantivo que se dice history, que también significa historia, pero este es el tipo de historia que diríamos pues, The History of England, la historia de Inglaterra, algo así, ¿no? Es algo que normalmente aprenderíamos en clase, mientras que el otro tipo de historia, story, es algo que normalmente leeríamos en un manga, en una novela, o el tipo de historia que veríamos en un anime, por ejemplo. My cat and me. Creo que cat. ¿Tradujimos cat? Creo que es. No, pero bueno. Cat es gato. Gato, simplemente gato. I wrote a story about my cat and me. Recordemos. Mira, my cat. Ahí tenemos un pronombre posesivo. No me he dado cuenta. Recordemos, acciones, verbos, sustantivos, los pronombres que reciben verbos, pronombres de objeto. Y pronombres que realizan verbos, podríamos decir que son los pronombres personales.
¿De sujeto? Bueno, son sujetos. Luego tenemos pronouns before nouns. Sometimes for clarity and emphasis. Bueno, ese es el caso en el que usan un pronombre. ¿Cómo es? A pronoun. Que se confunden, ¿de acuerdo? Cuando quieren usar un subject pronoun, usan un object pronoun y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, nos pone us, writers enjoy writing fiction. Entonces, writers, creo que ya lo podríamos asumir, ¿no? Writers significa ¿qué significa? Escritores. De acuerdo, cuando no... ¿Cómo decirlo? Normalmente cuando vemos un verbo, por ejemplo, vamos a poner en lesson aquí. Normalmente podemos ver un verbo, por ejemplo, como write. No, que significa escribir. Escribir, Dios mío. Entonces, suele haber una cosa que yo lo llamo, no sé cómo llamarlo, y es agregarle el ers para convertirlo en personas o cosas que realizan ese verbo, por ejemplo, podríamos decir como, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir como un verbo. Walk. Walk es caminar. Pero walkers. ¿Sí? Significa caminantes. Creo que esto hay una serie donde... Hay una serie que se llama... No me acuerdo de la serie, pero es una serie mala. Es una serie muy mala en el que hay unos villanos o enemigos que se llaman White Walkers. Voy a activar. Entonces, y esto significa caminantes blancos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Speak. No, es que esto se puede confundir con otra cosa. Sí, mejor otro verbo. Bueno, sí. Bueno, vamos a usar speak, ¿de acuerdo? Speak significa hablar. Hablar, ¿de acuerdo? Y si escribimos speaker, podríamos traducirlo como hablante. También se traduce como altavoz, pero eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, la palabra native speaker podríamos traducirlo como hablante nativo. Como la gente que habla un idioma porque es materno, ¿no? Native speaker. Continuamos entonces. Enjoy. Enjoy es un verbo. Hoy no lo sé. Vamos a ver. Is enjoy a verb? Sí. Es un verbo. Sí, bueno, es un verbo. Bueno, es un verbo, así, solo que estaba un poco... no sé. Tenía miedo.
estaba un poco inseguro de mí mismo. Enjoy significa disfrutar. ¿De acuerdo? Disfrutar. Writing fiction. Fiction. Creo que fiction. Fiction ya lo voy a meter, ¿no? Ficción. Writing fiction. Vamos a traducir writing fiction como una sola palabra, ¿de acuerdo? Writing fiction es escribir ficción, ¿de acuerdo? No es del todo así, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tengo que dejar de decir esa palabra. No es del todo así. Bueno, esto técnicamente es una herramienta gramatical, ¿no? Y es cuando nominalizamos, por ejemplo, writing fiction, escribir ficción. Entonces podemos utilizar eso en una oración, por ejemplo. I like writing fiction. Me gusta escribir ficción. No podemos decir I like write fiction. A mí me gusta write fiction. En español sí, ¿no? Suena tal cual. Me gusta escribir ficción. Pero en inglés no. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? No se preocupen tanto por eso. Writing fiction. The teacher. Es que no sé si hemos traducido teacher. Teacher es maestro. Lesson. Lesson es lección. Como lección de matemáticas, lo que sea, ¿no? Y students. Students. No sé si lo explico ya, pero es estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces tú dices para decidir si estás utilizando el pronombre correcto. Ignora el sustantivo y mira si el pronombre se mantiene por sí solo. O sea, si ese pronombre, al usarlo sin el sustantivo, se mantiene. Lo siento, estaba leyendo un mensaje. Se mantiene por sí solo y la oración tiene sentido gramaticalmente. Entonces decimos... Entonces, we enjoy. We enjoy es el correcto. No, us enjoy. No es correcto, ¿de acuerdo? No podemos decir eso. To we no tiene sentido. To, recordemos, es una preposición. To. Y no tiene sentido to we. To us. To we. No tiene sentido. To us. ¿De acuerdo? Us. Us es el pronombre. Es el nosotros, pero en función de objeto. ¿Y qué es eso? Pues un pronombre que puede recibir verbos, acciones de verbos. Entonces luego tenemos pronouns after, than or as. As. Pronombres después de than y as. Than y as son como... ¿Cómo de explicarlo? Son es para realizar comparaciones, ¿de acuerdo? When sentences use than or as to compare, it can be difficult to choose the correct pronoun, escoger el pronombre correcto. Ok. Esto es un poco complicado de explicar porque este curso no está planteado para gente que no sabe nada de inglés, ¿de acuerdo? Creo que este curso está más que todo planteado para gente que en la escuela aprendió algo de inglés
y pues ya tiene una base, ¿no? Entonces, Diana es, creo que is ya les explicamos, ¿de acuerdo? Diana es a better speller. Entonces, vamos a explicar varias cosas aquí. Spell es deletrear. Deletrear, creo. Entonces, speller es como deletreador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, better es mejor. Speller es deletreador. Recordemos la regla de los ERs. Entonces, a better speller, si lo traducimos como una palabra completa, sería un mejor deletreador. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo. Entonces, Diana es a better speller, un mejor deletreador than que me. Diana is a better speller than I. Recordemos que aquí, ¿no? La forma correcta es la de la izquierda. De derecha. ¿De acuerdo? En el día a día está bien hablar de esta forma, ¿no? Decir than me. Pero si queremos escribir un artículo o alguna cosa así, ¿no? Lo ideal sería utilizar la otra forma, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. He knows. Ok. Know es saber. He knows, él sabe. He knows, él sabe. Entonces, a lot more. Este es un poco difícil de traducir. Vamos a traducirlo como una palabra completa. Con una palabra entera, ¿de acuerdo? A lot more. A lot more. Vamos a traducirlo como mucho más. ¿De acuerdo? A lot more. Mucho más. Vamos a traducirlo así. Lots. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? A lot more. Y ya más adelante veremos, pues, cuál es el sentido de esa palabra. Than. Él sabe mucho más que her. No. Than she. Ok. Continuamos. She plays basketball. Basketball es baloncesto, ¿de acuerdo? Dios mío, mucho vocabulario aquí, ¿eh? Baloncesto. ¿Qué más? Just as well. Un momento, por favor. A ver. Vamos a explicar este patrón. Just as well as. Vamos a ver. Hay cierto patrón, ¿de acuerdo? Just as well. Vamos a reemplazar esto con X.
podemos reemplazar X por cualquier cosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, X, bad. Entonces, por ejemplo, si decimos just as bad as, tan mal como bla 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 bla. Entonces si decimos también como bla 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 bla. Just as perfect. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Perfect. Perfect. Entonces, esto significa tan perfecto como. Entonces, este es un patrón de oración, ¿de acuerdo? Podemos reemplazar just as, bla, 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 as. Tan, bla, 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 como, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? ¡Ay! Tengo que dejar de decir de acuerdo. Just as perfect as, just as well as, just as bad as. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo de acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Entonces la fórmula sería reemplazar X con un adjetivo. Reemplazamos X con un adjetivo. Perfect, bad, slow, lento, por ejemplo. Slow es lento. Creo que sí. Just as slow as. No sé si se puede eso. No, creo que no se puede. Perfecto. Hard. Por ejemplo, también creo que hard. Just as hard as. Es tan difícil como. Dios mío, ¿por qué hay tanto espacio aquí? Tan difícil como bla bla bla. Entonces ese es el patrón. Bien. Ese es el patrón. Just as X as. Con ese patrón podemos decir que eso, ¿no? Tan bla bla como bla bla. Básicamente ese es el equivalente. Me sale una rima. Play. Plays es jugar, ¿de acuerdo? Play es jugar. Jugar. Basketball. Well es un adjetivo, ya dijimos, ¿no? Well. Es bien. Bien. Ajá. Pero no sé. Creo que es un adjetivo, pero cierto tipo de adjetivo que no se puede usar en todos los contextos. Bueno, lo veremos más adelante. Creo que digo demasiado esa palabra, esa frase. Lo veremos más adelante. Ella juega baloncesto. Aquí lo traduje como justo. Igual de bien, pero
La traducción la traducción más natural sería decir también como yo. Lo quería decir justo para un poco hacer lo que quería hacer era que el español ah, fuera tal cual como el inglés, ¿no? Ah, ¿Por qué? Para que se hiciera un poco más fácil traducirlo, ¿no? Porque no me iba a detener a explicar todo eso. Pero, pero bueno, sí, una mejor traducción para esto sería tan bien como yo. Ella juega baloncesto tan bien como yo. Ok, as much as es otro patrón, ¿de acuerdo? Y ese es tanto como. ¿De acuerdo? Es tanto como. Como un ejemplo de esto podría ser. Esto es como para decir. Es como para decir que alguien hace algo tanto como algo. Por ejemplo. Pero antes de eso, el vocabulario. Grew es el pasado de grow. Grow. Grow es crecer, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir algo como they talk as much as the host. Esto se traduce como ellos hablaron tanto como el anfitrión. Dios mío, qué palabra tan fea. Ellos hablaron tanto como el anfitrión. También we ate as much as the animals. Nosotros comimos tanto como los animales. As much as, tanto como. Es como para hacer una comparación entre cantidades. ¿De acuerdo? We grew as much as them. Nosotros crecimos tanto como ellos. Entonces, at this point you may be wondering why the left column seems right, bla 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 bla. Entonces nos dice que en efecto hablar en el día a día como nos muestra en la parte izquierda de las oraciones está bien, de acuerdo, se puede hacer, pero lo ideal es seguir la regla y hacerlo como cuando estamos escribiendo o algo así, ¿no? Lo ideal es seguir la regla y pues hacerlo como en la derecha, a la derecha del data. Entonces nos dice aquí, ask yourself what is missing in the sentence. Por ejemplo, aquí nos dice, Diana is a better speller than I am, ¿no? Esto literalmente traducido sería como, Diana es una mejor deletreadora de lo que lo soy yo. ¿De acuerdo? She does. He knows a lot more than que she does. Él sabe más de lo que lo hace ella. Es como, Dios mío, ¿no? Pero sí, es así.
as well as I do. Tanto como lo hago yo. También como lo hago yo. También como lo hago yo. Aquí una mejor traducción sería: ella juega baloncesto tan bien como lo hago yo. ¿De acuerdo? Entonces, than, simplemente eso es para decir que. Comparar algo con que. Better than. Es como comparar que algo es más que algo, ¿no? Better than, bla, bla. Mejor que, bla, 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 ¿no? Easier than, bla, bla, bla. Easier, más fácil que, bla, bla, bla. Normalmente para usar than hay que hacer cierta transformación de los adjetivos, ¿no? Y es pasarlo de su forma normal, como easy, que es fácil, a su forma de comparativo, no sé cómo llamarlo, que sería easier, más fácil que. Easier than, más fácil que. De nuevo, gramática que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero los que hayan estudiado inglés previamente, creo que recordarán de más o menos de lo que está hablando el artículo. No, entonces, siguiente. In sentences with than or as, different pronouns can create different meanings. Pronombres distintos pueden crear diferentes pronombres diferentes pueden crear distintos significados, ¿de acuerdo? Entonces, imaginary, vamos a tomar el vocabulario. Imaginary, ¿esto es un adjetivo? ¿Sí? Imaginary creo que es un adjetivo. Imaginario. Monsters creo que ya lo dijimos en el... Ya hablamos de monster en la lección pasada. Monster es monstruo. Literal. Vamos a traducir little brother as como un... como una palabra completa. Aquí, ¿no? Esto se puede traducir como hermano pequeño. Little es pequeño. O hermanito. ¿De acuerdo? Vamos a poner little aquí. Little. Pequeño. Pequeño, ¿de acuerdo? Scare. Scare. ¿Es un verbo? Scare es asustar. ¿De acuerdo? Scare, asustar. Asustar. More than they scare me. The monster don't scare. Ah. Don't scare me. As much as. Tanto como. Recordemos, ¿no? Pues they talk as much as the house. Ellos hablaron tanto como el anfitrión. Entonces, the monsters don't scare me as much as they scare my little brothers. Entonces, los monstruos no me asustan a mí tanto como a mis hermanos pequeños. Tanto como asustan. O sea, el español está un poco no es tan natural, ¿de acuerdo? Pero es porque lo que trato de hacer aquí es que el español se vea exactamente igual que el inglés, para que sea más fácil de traducirlo, de memorizar más que todo. Imaginary monsters scare my little brothers more than los monstruos imaginarios
asustan a mis hermanos más que, más de lo que les asusto yo, más que yo. Más que yo, podría ser otra traducción, una traducción más natural. More than I scare them. Más de lo que les asusto yo. Pero normalmente lo que diríamos sería, ¿no? Los monstruos imaginarios y eso asustan más a mis hermanos que yo. ¿De acuerdo? Ay, una hormiga anda por ahí. I don't scare my little brothers as much as the monsters do. Yo no asusto a mis hermanos tanto como los monstruos. O tanto como lo hacen los monstruos. No sé por qué puse imaginarios ahí. She likes him. Like es un verbo. Sí, ¿no? Like. No, es un verbo. Creo que es un verbo. No lo sé. Entonces, a ella le gusta. Esto lo traduje como. Ella lo quiere a él tanto como yo. Tanto como. As much as. Tanto como. Ella nos quiere a mí y a él por igual. Both. Both es como ambos. Both. Him and I. Me. Perdón, me. As much as I do. She likes him as much as I do. Ella lo quiere a él tanto como lo quiero yo. Tanto como yo. Sería lo mejor, ¿no? The same amount es como por la misma cantidad, pero esto está un poco. La traducción de esto lo traduje así. Porque, pues, para que fuese un poco más. Un poco más parecido, ¿no? Pero en español. En español sería mejor decir algo como. Ella y yo. Ella y yo lo queremos a él por igual. O sea, igual. En misma condición, en misma cantidad. No sé cómo explicarlo, pero. Pero sí, eso sería todo. O sea. Eso sería todo. Sí. No hay más. Entonces, nada. Espero que se haya entendido bien. Vamos a un poco repasar el vocabulario antes de despedirnos. School, escuela. Puppy, cachorro. Movie, película. Story, historia, pero para de trama, ¿de acuerdo? History, historia, pero de pues un país, de lo que sea, ¿no? Cat, gato. Writers, escritores. Writing fiction, escribir ficción. Teacher, maestro. Lesson, lección de clases, por ejemplo, ¿no? Student, estudiantes, pero student es estudiante. Speller, deletreador. A better speller, mejor deletreador. A lot more, mucho más. Basketball, baloncesto. Little brother, hermano pequeño, hermanito. Last week, semana pasada. Saturday, sábado. Hot, caliente. Better, mejor. Well, bien. Imaginary, imaginario. Little, pequeño. Between, en medio. En medio, entre. For, para, por. Son preposiciones. Went, fueron, fuimos. Ya saben, pasado de ir. Buy, comprar. Take the bus, tomar el autobús. Met, conocer. Hit, golpear. Sit, sentarse. Write, escribir. Enjoy, disfrutar. Spell, deletrear. Know, saber. Play, jugar. Grow, crecer. Scare, asustar. Like, gustar. Y nada, eso sería todo. Nos veremos en la próxima lección, que espero ya sea otro tema, porque sinceramente ya me cansé de los pronouns, de los cases y todo eso. Nada, nos vemos en el próximo episodio.